Mi madre nunca fue una mujer de teléfono. No lo era antes y mucho menos ahora, que dice que los móviles roban el alma. Por eso aquella temporada, cuando su teléfono empezó a sonar varias veces al día y ella se ponía tensa, inquieta, casi paranoica, yo lo noté de inmediato. Lo extraño no era que recibiera llamadas. Lo extraño era cómo reaccionaba. Siempre miraba la pantalla, fruncía el ceño y dejaba que sonara hasta que el aparato se cansara. Como si contestar fuera demasiado peligroso. La primera vez que lo hizo yo no le di importancia. Pensé que sería un vendedor insistente, o alguna amiga pesada de esas que mandan audios eternos. Pero a la tercera llamada ignorada en un solo día, supe que había algo más. Una tarde estábamos en la sala, ella leyendo una revista vieja y yo revisando mi correo, cuando volvió a sonar. Mi madre dio un brinco tan fuerte que la revista cayó al piso. Su respiración se volvió rápida, como si acabara de correr. El nombre en la pantalla decía, número privado. ¿No vas a contestar? Pregunté con cautela. Ella negó con la cabeza y presionó el botón para apagar el sonido, sin mirarme siquiera. No es para mí, dijo. ¿Y entonces por qué te llaman todos los días? No respondió. No me miró. Solo se levantó, tomó el teléfono y lo guardó en un cajón, como si estuviera ocultando un arma cargada. En ese momento sentí un escalofrío raro, uno que me dijo claramente que mi madre me estaba escondiendo algo. Y lo peor es que ni siquiera intentaba disimularlo. Era como si temiera que el teléfono hablara antes que ella. Esa noche, mientras ella dormía, mi cabeza no me dejaba en paz. ¿A quién estaba evitando? ¿Y por qué el número privado parecía saber exactamente cuándo llamar? ¿Qué podía ser tan grave como para asustarla así? Pero antes de continuar con la historia, déjame pedirte algo rápido. Suscríbete al canal si te gustan las historias llenas de misterio, secretos familiares y giros que no ves venir. Y cuéntame desde dónde estás viendo este vídeo, me encanta leerlos y viajar con ustedes a través de sus comentarios. Ahora sí, seguimos. A la mañana siguiente, mi madre intentó actuar como si todo fuera normal. Preparó café, abrió las cortinas, puso música suave. Yo también fingí, pero estaba alerta, observando cada pequeño gesto. Y entonces sonó de nuevo. Ella dejó caer una taza. No esperó ni un segundo. Corrió hacia el aparato, lo tomó y lo apagó por completo, como si quien llamaba pudiera atravesar la pantalla y entrar a nuestra casa. Mamá, dije con un tono más firme, ¿qué está pasando? Ella se quedó quieta, con el teléfono apagado en la mano, mirando un punto fijo en la pared. Nada que tengas que saber, respondió. Yo abrí los brazos con incredulidad. ¿Cómo que no tengo que saberlo? ¿Quién te llama? ¿Por qué te pones así? Ella me miró por fin. Pero no era una mirada de irritación, era miedo. Un miedo que me heló la sangre. Mi madre, fuerte como una roca, temida en el barrio, esa mujer que discutía con cualquiera sin pestañear, estaba asustada. No contestes esas llamadas nunca, dijo. Ni por curiosidad. ¿Por qué? Pregunté, sintiendo el pulso acelerado. ¿Por qué no quiero que hablen contigo? Ahí lo supe. El secreto no era sobre ella. Era sobre mí. Y fuera quien fuera el que llamaba. Sabía algo. Cuando la miré, por primera vez en mi vida tuve la sensación de que mi madre no estaba tratando de esconderme un error suyo, sino de protegerme de una verdad que podía destruirnos a las dos. Cuando me desperté esa mañana, lo primero que sentí fue una punzada en el pecho. Era una mezcla de incomodidad y urgencia, como cuando sabes que tienes algo pendiente que no puedes seguir evitando. Dormí mal, dando vueltas, pensando en la llamada que había hecho la noche anterior y en cómo mamá había reaccionado. Aunque no llegamos a discutir, se notaba que había algo que ella no estaba dispuesta a decirme, y yo, por mi parte, tampoco sabía cómo insistir sin que pareciera que quería invadirla. Me preparé un café mientras miraba mi celular esperando que apareciera alguna notificación de ella, un mensaje, un audio, cualquier cosa. Nada. Silencio total. Mamá era así, cuando estaba alterada, prefería encerrarse en sí misma antes que hablar. A veces lo entendía, otras,
me desesperaba sentir que nuestra relación dependía de mis intentos de adivinar qué le pasaba. Decidí no quedarme esperando. Le mandé un mensaje corto: ¿estás bien? Hoy te llamo después del trabajo. Lo leyó, pero no respondió. Sí, estaba molesta. Lo sabía por ese simple detalle. Aún así, me concentré en mi día. Tenía muchas cosas por hacer, pero mi mente volvía constantemente a mamá. Me preguntaba qué había sido eso que intentó decirme y por qué había cambiado de idea de repente. Sabía que ella podía ser impulsiva, pero había algo extraño en esa llamada. No era su tono normal. Había nervios en su voz, un temblor que no trató de ocultar. Como si estuviera a punto de revelarme algo importante, o algo que temía que me doliera. A la hora del almuerzo, mientras comía rápidamente en una cafetería cercana al trabajo, me llegó un mensaje inesperado. Era de mi tía Julia, la hermana menor de mamá. ¿Puedes llamarme cuando tengas tiempo? Es sobre tu mamá. Mi corazón dio un vuelco. Era raro que mi tía me escribiera por temas serios, normalmente era para enviarme alguna cadena absurda, una receta o fotos de sus plantas. Pero ese mensaje tenía un tono completamente distinto. Sentí un pequeño escalofrío. No esperé. La llamé ahí mismo. Hola, tía. ¿Pasó algo? No exactamente, respondió ella con una voz que tampoco sonaba a la usual. Pero, tu mamá te dijo algo. Me llamó ayer. Iba a contarme algo, pero al final dijo que no. Estaba rara, tía. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hubo un silencio corto, pero lo suficientemente tenso para que yo sintiera que algo no estaba bien. Mira, no quiero meterme, dijo ella por fin. Tu mamá me pidió que no dijera nada todavía. Pero, estoy preocupada por ustedes dos. ¿Han estado discutiendo? No, o sea, no exactamente, respondí, moviendo la pierna bajo la mesa por los nervios. Pero hay tensión. No sé por qué. Siento que me oculta algo. Mi tía suspiró. Pude imaginarla llevándose una mano a la frente, como hacía siempre cuando se debatía entre decir y no decir. Solo háblale con calma cuando puedas. Ella está pasando por un momento difícil. Mi corazón volvió a apretarse. ¿Es algo de salud? Pregunté, sintiendo de golpe una angustia muy real. No respondió rápido. Eso sí puedo decirte. Está bien. Pero está confundida. Y tú también estás involucrada, aunque no de la forma que crees. No entendí nada. Era como si todos supieran algo menos yo. Tía, por favor. Dime qué está pasando. No puedo, repitió. Prometí no decirlo. Solo, no la presiones. Ella va a hablar cuando esté lista. Pero prométeme que no te vas a adelantar, que no vas a sacar conclusiones. Yo quería prometer, pero la ansiedad me estaba comiendo viva. Aún así, asentí, aunque ella no podía verme. Está bien, respondí con un hilo de voz. Cuando salga del trabajo, voy a llamarla. Hazlo. Te quiere mucho, aunque a veces no lo parezca. Colgamos y me quedé mirando el celular largo rato sin moverme. Era peor. Ahora ya no era solo curiosidad o incomodidad, era miedo. No saber siempre había sido mi mayor enemigo, sobre todo cuando se trataba de mamá. Ella y yo siempre tuvimos una relación intensa, llena de altibajos, pero también llena de cariño. Por eso me costaba tanto entender por qué me apartaba en los momentos importantes. El resto de la tarde pasó lento, como si los minutos estuvieran trabados. Cuando finalmente salí del trabajo, sentí un nudo en el estómago. Caminé un rato para despejarme antes de marcar su número. Cuando lo hice, tardó mucho en contestar, casi al borde de mandar a buzón. Hola, hija, respondió finalmente. Y su voz me rompió. Se escuchaba cansada, frágil, como si hubiera llorado. Mamá, ¿qué pasa? Pregunté sin rodeos. Nada grave, dijo con un suspiro. Solo estoy pensando demasiado. Tía Julia me llamó. Me dijo que estás confundida y que no me quieres preocupar. Hubo un silencio. Largo.
El tipo de silencio en el que puedes escuchar cómo alguien piensa. A veces, empezó a decir ella, una madre cree que lo mejor es proteger a los hijos de algunas verdades, incluso cuando ya son adultos. Yo cerré los ojos. ¿Verdades como qué? Verdades del pasado, respondió, casi susurrando. Cosas que en su momento no significaban lo que significan ahora. Cosas que yo creí que era mejor guardar para mí. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Mamá, lo que sea que tengas que decirme, prefiero escucharlo. Me estás preocupando más al no hablar. Ella rió suavemente, pero no era una risa alegre. Lo sé. Y no quiero que te preocupes. Solo, déjame ordenarlo en mi cabeza. No quiero confundirte más. ¿Tiene que ver conmigo? Sí. Con papá. Hubo otro silencio. En parte. Eso fue suficiente para hacerme sentar en la orilla de una banca cercana. El corazón me golpeaba tan fuerte que parecía que se me iba a salir por la boca. Mamá, necesito que seas sincera. Estoy imaginando 1000 cosas. Lo sé. Por eso quiero decírtelo bien. No quiero que me odies. No quiero que pienses mal de mí. Mis ojos se llenaron de lágrimas sin que pudiera evitarlo. Me dolió que pensara que yo podría odiarla. Nunca podría odiarte, dije casi quebrada. Pero necesito saber qué es lo que te tiene así. No podemos seguir hablando como si camináramos sobre vidrio. Se escuchó un suspiro largo al otro extremo. Dame un día más. Mañana te lo cuento. Te lo prometo. Yo quería insistir. Quería gritarle que no podía dormir una noche más sin saber. Pero también sabía que, si la presionaba demasiado, podía cerrarse por completo. La conocía demasiado bien. Está bien, dije finalmente. Pero mañana, mamá. Mañana me dices todo. Mañana, repitió ella con un tono que no supe interpretar. Te lo prometo. Colgamos. Y aunque debería haber sentido alivio por haber avanzado algo, me sentí todavía peor. No sabía qué verdad del pasado podía estar a punto de salir a flote. No sabía si era algo que cambiaría la forma en que veía a mamá, o la forma en que me veía a mí misma. Esa noche, por más que lo intenté, no pude dormir. Sentía que estaba en la antesala de algo grande, inevitable y profundamente personal. Algo que, fuera lo que fuera, no solo explicaría la tensión que había entre nosotras, sino que podría cambiar nuestra relación para siempre. Pasé el día entero con una sensación extraña en el cuerpo, como si estuviera caminando sobre una cuerda floja sin saber hacia dónde iba a caer. Sabía que esa tarde mamá iba a contarme la verdad que había estado guardando por tanto tiempo, pero lejos de tranquilizarme, la espera me estaba carcomiendo. Me levanté temprano, traté de distraerme, limpié mi apartamento, hice ejercicio, incluso intenté ver una serie, pero nada me funcionó. Cada vez que intentaba concentrarme en otra cosa, mi mente regresaba a la llamada de la noche anterior. La forma en que mamá me dijo, no quiero que me odies, se repetía una y otra vez como un eco insoportable. ¿Qué podía haber hecho ella que me llevara a odiarla? Era imposible. O al menos eso quería creer. Siempre habíamos tenido una relación difícil, sí, pero nunca dudé de que ella quería lo mejor para mí. Sin embargo, algo me decía que esta vez se trataba de algo distinto, algo que no tenía que ver con nuestras típicas discusiones. A media tarde, mientras intentaba comer algo que no me entraba, mi celular vibró. Era un mensaje corto. ¿Puedes venir a casa? Es mejor hablar en persona. Sentí un frío en el estómago. No esperaba que quisiera hacerlo cara a cara. O bueno, quizás sí lo esperaba, pero no estaba lista. Aún así, respondí. Voy en camino. Me tomó poco más de 20 minutos llegar. Caminé desde la parada del bus hasta su casa sintiendo que mis pasos estaban más pesados de lo normal. La calle estaba tranquila, la misma que había recorrido cientos de veces desde niña, pero ese día todo parecía distinto, como si el ambiente supiera lo que estaba a punto de pasar. Cuando llegué a la puerta, respiré hondo antes de tocar. Mamá abrió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando justo detrás de la puerta. Sus ojos estaban hinchados, señal de que había llorado, aunque trató de sonreír. Hola, hija, dijo con un tono suave.
Hola. Entré. La casa olía a café recién hecho, pero había un silencio pesado, incómodo. Me senté en el sillón de siempre, ese en el que veía televisión cuando vivía con ella. Mamá se quedó de pie unos segundos, como si estuviera reuniendo valor antes de sentarse frente a mí. Ninguna de las dos habló al principio. Era como si estuviéramos escuchando nuestros propios pensamientos, buscando el momento exacto para romper el hielo sin que se rompiera algo más. Gracias por venir, dijo por fin. Te dije que vendría, respondí. ¿Estás bien? Ella asintió, aunque no parecía convencida. No sé cómo empezar, confesó. No sé si lo estoy haciendo bien. Mamá, dije con voz tranquila, aunque por dentro temblaba. Solo dímelo. Sea lo que sea, puedo escucharlo. Ella cerró los ojos un segundo y respiró profundo. Antes de decirte la verdad, quiero que entiendas algo, empezó. Todo lo que hice, lo hice pensando en ti. Incluso cuando me equivoqué. Incluso cuando debería haberte dicho las cosas antes. Sentí que mis manos se tensaban sobre mis rodillas. Está bien, respondí. Te estoy escuchando. Mamá bajó la mirada. Sus dedos se entrelazaban nerviosos, como si intentara mantenerlos quietos. Esto tiene que ver con tu padre, dijo finalmente. Mi corazón dio un salto. Ese era un tema que siempre había sido delicado entre nosotras. Papá murió cuando yo era muy pequeña, y aunque mamá siempre me habló de él con cariño, había cosas que nunca me contó. Cosas que, según ella, yo no necesitaba saber. Yo le creí, hasta que fui creciendo y empecé a notar los silencios, las evasiones, las respuestas cortas. ¿Qué pasa con él? Pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Pasan cosas, que no te dije. Que te escondí porque creí que era lo mejor. Pero ahora, después de todo, siento que ya no puedo seguir callándome. Otra pausa. Otra respiración profunda. El día en que tu padre murió, continuó, yo no estaba donde te dije que estaba. La confesión me dejó congelada. ¿Qué? Murmuré, sorprendida. Te dije que estaba aquí, en casa, explicó. Que él salió solo y que el accidente no tuvo nada que ver conmigo. Pero eso no fue exactamente así. Tragué saliva. Muy despacio. ¿Dónde estabas entonces? Ella me miró a los ojos. Y supe, en ese instante, que lo que iba a decir iba a marcar un antes y un después entre nosotras. Estaba con él. No supe qué decir. Mi cerebro tardó en procesar la frase, como si hubiera escuchado mal. ¿Cómo que estabas con él? Pregunté. Discutimos ese día, explicó, y su voz empezó a quebrarse. Una discusión fuerte. Sobre nosotros, sobre ti, sobre decisiones que habíamos tomado. Todo se salió de control. Él quiso salir a despejarse, y yo lo seguí para intentar arreglarlo. Íbamos en el coche. Todo pasó en segundos. Un conductor se pasó un semáforo, él perdió el control, y entonces se tapó la boca con una mano. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo estaba paralizada. Mamá, susurré, sin saber qué decir. Nadie supo que yo iba con él, continuó. Te dije que estaba en casa porque pensé que, si sabías que estábamos discutiendo antes del accidente, me culparías. Pensé que crecerías viéndome como la causa de su muerte. No lo soportaba. No quería que crecieras pensando que lo lastimé, que lo provoqué, que pude evitarlo. Yo sentí un golpe en el pecho. No de enojo, sino de shock puro. ¿Tú, tuviste el accidente también? Pregunté con voz temblorosa. Ella negó con la cabeza. Tuve un golpe menor. Él se llevó la peor parte. Yo salí del carro por el otro lado antes de que llegara alguien. El conductor que chocó estaba aturdido y no me vio. Me alejé, y dejé que el informe dijera que él estaba solo. Nadie me preguntó porque nadie sabía. Solo tu tía. Ella llegó a donde yo estaba después y, bueno, me ayudó a mantener la historia. Sentí que el aire me faltaba. No era la verdad que esperaba. Ni remotamente. Mamá, respiré hondo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?
¿Por qué cargar sola con eso tanto tiempo? Ella soltó un sollozo. Porque tenía miedo de perderte, confesó con una sinceridad que me partió el alma. Pensé que, si te decía la verdad, me odiarías. Pensé que pensarías que yo provoqué todo. Y yo ya había perdido a tu padre. No quería perderte también. Yo bajé la mirada. Mis manos temblaban. Mi mente estaba llena de imágenes que no sabía si eran reales, imaginadas o inventadas por mi necesidad de comprender. No sabía qué sentir. Había dolor, sí. Sorprendía, claro. Pero también había algo más, una inmensa compasión por esa mujer que tenía frente a mí, que había pasado más de 20 años cargando con un secreto tan grande, tan pesado, por miedo a herirme. Mamá, no sé qué decir, murmuré. No tienes que decir nada, susurró ella. Solo tenía que decírtelo. Ya no podía seguir mintiéndote. Si me odias después de esto, lo entenderé. Levanté la mirada. No te odio. Ella parpadeó, confundida. No. Negué suavemente. Estoy en shock, sí. Dolida. Confundida. Todo eso. Pero no te odio. Te veo. Veo tu dolor. Y sé que hiciste lo que creíste que era mejor, aunque haya sido equivocado. Mamá rompió a llorar. Y yo también. Nos abrazamos en medio de la sala, llorando por todo lo dicho, por todo lo no dicho, por los años perdidos, por los miedos que nos impidieron hablar antes. Fue un abrazo largo, un abrazo lleno de historia, de culpa, de perdón. Pero mientras la sostenía, mientras sentía su cuerpo temblar, supe que la verdad, aunque dolorosa, era mejor que el silencio. Lo que no sabía en ese momento era que aún faltaba una parte más. Una que mamá todavía no se atrevía a decirme. Una que cambiaría todo, otra vez. Esa noche no dormí. O mejor dicho, dormí a ratos, con sueños agitados y fragmentados, donde veía a mi padre manejando, a mi madre llorando, a una ambulancia que llegaba demasiado tarde. Me desperté varias veces con el corazón acelerado, tratando de entender qué era lo que todavía me faltaba saber. Porque mientras me abrazaba, al final de nuestra conversación, sentí que mi madre no había terminado. Sus manos temblaban de una forma extraña, no solo por el dolor de recordar, sino como si hubiera algo más, algo que estaba reteniendo. Pero no quise presionarla ese día. Había sido suficiente. Más que suficiente. Aún así, cuando amaneció, su silencio seguía resonando en mi cabeza. ¿Qué podía ser tan grave como para ocultarlo incluso después de confesarme algo tan devastador? El café que preparé esa mañana no me supo a nada. Me senté junto a la ventana, mirando la calle, tratando de decidir si debía llamarla o esperar a que fuera ella quien diera el siguiente paso. Pero la inquietud era demasiado fuerte. A las 9, tomé mi chaqueta, respiré profundo y salí hacia su casa. No la había visto desde la tarde anterior, pero al tocar la puerta, me encontré con una imagen que me tensó los músculos de inmediato. Mamá parecía más cansada, más frágil, como si la noche también la hubiera devorado a ella. Hola, dijo con una voz ronca, apenas audible. Necesito que hablemos, respondí sin rodeos. Ella dudó por un segundo, como si estuviera evaluando si tenía fuerzas para continuar cargando un secreto o si debía rendirse finalmente. Después, se hizo a un lado para permitirme pasar. La casa estaba silenciosa, más de lo normal. Pero había algo diferente. Noté cajas en la mesa, papeles, carpetas abiertas. Mamá se había pasado la noche revisando documentos. Me senté en el sillón. Ella tomó una carpeta marrón que estaba sobre la mesa. Al verla, entendí que aquello era lo que había evitado contarme. Antes de decirte esto, empezó con la voz temblorosa, prométeme que vas a escucharme hasta el final. Te lo prometo, respondí, aunque la ansiedad me quemaba. Ella se sentó frente a mí, abrió la carpeta y empezó a sacar papeles que parecían informes médicos, recibos viejos, recortes de periódico. Mi mente se tensó. Mamá, ¿qué es esto? Ella tragó saliva. Es sobre tu padre. Pero no exactamente sobre su muerte. Sino sobre lo que pasó antes. Algo dentro de mí se cerró. Como si una parte de mi pecho se preparara para una verdad que no quería escuchar.
Dilo, murmuré. Tu padre no estaba bien los últimos meses, confesó. Tenía episodios de ansiedad, ataques de ira, momentos en los que se apagaba de un segundo a otro. Fue a un médico, luego a otro. Pero no había respuestas claras. Yo estaba desesperada, tratando de ayudarlo. Pero él empezó a culparme a mí. Se frotó las manos, nerviosa. ¿Culparte? Pregunté confundida. Decía que yo hacía las cosas más difíciles, explicó. Que yo lo presionaba, que no lo dejaba respirar. Incluso empezó a decir que yo era la causa de su malestar. Y aunque sabía que sus palabras venían del miedo, dolían. Mucho. Suspiró. Se notaba que revivir todo aquello era doloroso. Pero eso no es todo, continuó. Él me dijo algo que nunca te conté. Sentí mi corazón latir más rápido. ¿Qué te dijo? Mamá apretó los papeles entre los dedos, arrugándolos un poco. Que no estaba seguro de que podía seguir siendo tu padre. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Qué? Eso mismo, respondió ella. Estaba confundido, angustiado. Me dijo que sentía que estaba perdiendo control sobre su vida, y sobre su relación contigo. Que a veces se sentía desconectado, como si no pudiera reconocerse a sí mismo. ¿Estás diciendo que él dudaba de mí? ¿De ser mi padre? No de ti, respondió rápido. Él te amaba. Te amaba con locura. Lo que dudaba era de sí mismo. De si estaba emocionalmente capacitado. De si iba a empeorar. Tenía miedo. Y yo también. Mi garganta ardía. ¿Y eso qué tiene que ver con las llamadas? Pregunté, porque algo en mi interior me decía que ahí estaba la pieza faltante. Ella cerró la carpeta. Todo. Un silencio brutal se instaló entre nosotras. Después del accidente, prosiguió, alguien más sabía que yo iba en el coche. El conductor del otro vehículo, él me vio salir. Me reconoció. Pero nunca dijo nada. No al principio. Retrocedí un poco en el sillón. ¿Qué? ¿Por qué no lo dijo? Porque estaba asustado, respondió ella. Estaba ebrio. Tenía antecedentes. Si confesaba que había chocado con 2 personas, habría ido a prisión sin dudarlo. Así que guardó silencio. Igual que yo. Entendí. El secreto no era solo de mamá. Pasaron años, dijo ella, muchos años. Y un día, volvió a aparecer. Me llamó. Primero para pedir disculpas. Luego para explicar. Y luego, para decir que quería dinero. Que si no se lo daba, diría la verdad. Mis manos se helaron. ¿Ese es el hombre que te ha estado llamando? Sí. Me llevé la mano al pecho. Mamá, él te está extorsionando. Sí, repitió en un susurro. Pero no solo por eso. Se levantó y caminó hacia la ventana. Sus hombros temblaban. Cuando volvió a mirarme, sus ojos estaban llenos de un miedo que nunca había visto en ella. Está diciendo, que si no pago, hablará contigo. ¿Qué te contará, su versión? ¿Qué te dirá que yo causé el accidente? ¿Que yo lo provoqué? ¿Que no merezco tu perdón? ¿Que te mentí toda tu vida? Mi sangre hirvió. ¿Por eso no querías que yo contestara? Sí. Me tapé la boca con una mano. Mamá, susurré, eso es horrible. Ella asintió, con lágrimas cayéndole por el rostro. No quería que ese hombre te envenenara. No quería que usaras mi silencio en mi contra. No quería que él destruyera lo que quedaba de nosotras. Me acerqué a ella sin pensarlo. Le tomé las manos. No voy a creerle, dije firme. No voy a escuchar a un desconocido que te quiere hacer daño. Me lo debiste decir antes, sí. Pero ahora lo sé. Y no voy a dejar que te hundan con mentiras. Ella parpadeó, sorprendida. ¿De verdad me crees? Mamá, respondí, apretando sus manos, tú puedes equivocarte, mentir, callar, asustarte. Pero nunca has querido dañarme. Lo sé.
Y no voy a dejar que alguien más use tu peor dolor para manipularte. Sus labios temblaron. Me abrazó fuerte, como si se estuviera aferrando a un salvavidas. Luego, mientras aún la sostenía, entendí algo. Todo esto todavía no había terminado. ¿Por qué ese hombre seguía ahí? Llamando. Esperando. Amenazando. Y yo no iba a quedarme de brazos cruzados. Dormí en casa de mi madre esa noche, no porque ella me lo pidiera, sino porque algo en mi interior me dijo que no podía dejarla sola. La sensación de peligro latente no desaparecía. Era como si una presencia invisible estuviera rodeándonos, esperando el momento preciso para atacar de la única forma que sabía, manipulando, distorsionando, recordándole a mi madre el peor día de su vida. Esa madrugada, cuando el reloj marcó las 3, me despertó el sonido del teléfono fijo. Me incorporé de golpe. Mamá seguía dormida, o quizá fingía. Decidí contestar yo. Bueno. Un silencio. Luego una respiración pesada. No eres Teresa, dijo una voz masculina, rasposa. No respondí, tratando de sonar tranquila. Soy su hija. Un leve chasquido, como si el hombre sonriera al otro lado. ¡Qué sorpresa! No esperaba este placer hasta más tarde. No tienes nada que decirme, respondí con firmeza. Lo que intentas hacer no va a funcionar. El hombre soltó una carcajada amarga. ¿Así que ya te contó su versión? ¡Qué conveniente! Ella siempre ha sido buena para editar la verdad. Mi pecho se tensó. Tú no estabas ahí. No podía saber lo que pasó realmente. Ah, pero sí, se interrumpió él. Vi cómo salió del coche. Vi cómo se tambaleaba. Vi lo que dijo antes de que yo huyera. Y sé lo que ella escondió después. Sentí un escalofrío, pero respiré hondo. Tenía que mantener el control. Lo que haces es un delito, le dije. Y no tienes pruebas. ¿Pruebas? Repitió divertido. Tendré las que necesite. Tu madre no quiere que investiguen mucho el accidente, ¿verdad? Porque quizá descubran que no fue solo un choque. Mi pulso se aceleró. Eres un cobarde, dije, conteniendo la rabia. Llevo años viviendo con una versión distorsionada del pasado, pero ya no voy a dejar que tú seas quien la reescriba. Escuché cómo exhalaba, molesto. Dile a tu madre que tiene 72 horas. Después, no me hago responsable de lo que pueda salir a la luz. Y colgó. Me quedé con el auricular en la mano, temblando. No por miedo, sino por la certeza de que ya no podíamos seguir escondiéndonos. Este hombre no solo quería dinero. Quería poder. Quería controlar a mi madre a través de su culpa. Dejé el teléfono en su sitio y regresé a la habitación. Mamá estaba despierta, sentada en la cama, con los ojos abiertos. ¿Lo escuchaste?, dije. Ella asintió. No hizo falta más. Me senté con ella. Y por primera vez en mucho tiempo, entendí que el dolor que cargaba no era simple culpa, era terror. Ella vivía con miedo a que su error, uno que cometió desesperada por proteger a mi padre, destrozara todo lo que quedaba de su vida. Mamá, dije suavemente, esto tiene que terminar. Ella apretó las manos sobre las sábanas. No quiero que te involucres. Ya estoy involucrada, respondí. Siempre lo estuve. Solo que no lo sabía. Mamá respiró hondo, casi resignada. ¿Qué sugieres? Ir a la policía, le dije. No interrumpió de inmediato, negando con la cabeza. No voy a revivir ese día una y otra vez. No quiero que te arrastren, a ti también. No quiero que lo publiquen, que salga en los periódicos, que nos señalen. ¿Y qué propones? ¿Seguir dejándolo que te manipule? ¿Que te llame todos los meses hasta que tú? No pude terminar la frase. Mamá me tomó la mano. La suya estaba fría como una piedra. Déjame pensarlo. El amanecer llegó sin que conciliáramos el sueño. Durante el desayuno, mamá estaba taciturna, perdida en sus pensamientos. A media mañana, cuando yo estaba en el jardín tratando de llamar a un abogado amigo mío, ella salió con las llaves en la mano.
Voy a salir un momento, dijo. ¿A dónde? A aclarar mi cabeza. Voy contigo. No. Esto tengo que hacerlo sola. No insistí. Pero tomé mi chaqueta en cuanto la vi subir al coche y la seguí a distancia. La vi conducir hasta un barrio viejo, casi abandonado, lleno de casas deterioradas. Aparcó frente a una vivienda gris. Y entonces lo supe. Ella había venido a ver al hombre de las llamadas. No sabía si debía intervenir o dejarla enfrentar su pasado. Pero cuando la vi bajar del coche, con los hombros temblando, decidí acercarme. Llegué a la puerta justo cuando ella levantó la mano para tocar el timbre. Mamá, la detuve suavemente. Ella giró la cabeza, y por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, parecía realmente asustada. No hagas esto sola, le dije. La puerta se abrió de repente. El hombre apareció. Era más joven de lo que imaginé, aunque marcado por años de mala vida. Sus ojos se clavaron en mi madre con una mezcla de desprecio y triunfo. Vaya, vaya, dijo. Pensé que mandarías a tu hija como mensajera. No vine a negociar, respondió mamá, con la voz temblorosa pero firme. Vine a decirte que esto termina hoy. Él se recargó en el marco de la puerta. Ah, sí. ¿Y cómo piensas hacer eso? Mamá respiró hondo. Voy a decir la verdad. Toda la verdad. No voy a darte más dinero. No voy a callar más. Haz lo que quieras. Ya no puedes lastimarme. El hombre sonrió, satisfecho. Te va a destruir. Quizá, dijo ella. Pero más me destruye seguir permitiendo que me chantajees. Él iba a responder, pero yo di un paso adelante. Quiero que escuches esto, le dije. Si vuelves a llamar, a acercarte, a enviar un mensaje, iremos a la policía. Todo lo que dices tener, todos tus secretos, tus amenazas, son evidencia de que llevas años extorsionándola. Te van a encerrar, y lo sabes. La sonrisa se borró de su rostro. No me asustan, masculló. A ti no, respondí. Pero este mundo se asusta a alguien que tiene tanto que perder. Y tú tienes mucho que perder, aunque finjas que no. Él frunció el ceño. Retrocedió un paso. Y entonces lo entendí, no era poderoso. Solo estaba acostumbrado a que mi madre se dejara dominar por culpa y miedo. Pero ahora no estaba sola. Cerró la puerta sin decir nada más. Mamá soltó el aire que había estado conteniendo. No sé si hice lo correcto, susurró. Lo hiciste, le dije. Porque por primera vez desde que murió papá, tomaste una decisión para liberarte, no para castigarte. En el coche, camino a casa, mi madre lloró en silencio. No lágrimas de culpa, sino de alivio. De liberar años de peso. Cuando llegamos, antes de bajar, tomó mi mano. Nunca pensé que tendría que decirte todo esto, murmuró. Tenía miedo de perderte. Y yo tenía miedo de no conocerte de verdad, respondí. Nos quedamos así unos segundos, respirando juntas. Y supe que no necesitábamos olvidar el pasado para seguir adelante. Solo necesitábamos dejar de escondernos de él.